Entonces, a mí me gustaba todo lo que es a mi amiga. Los chicos que le gustaban a mi amiga me gustaban a mí, la ropa que le gustaba a mis amigas me gustaba a mí, la música que le gustaba a mis amigas me gustaba a mí. Yo le dije a mi madre que yo no quería ir de marinerito. Tenía muy claro que yo de marinerito no quería ir. Y tampoco del típico traje de chico. Ese trastorno bestial hormonal que tenemos cuando estamos en plena adolescencia, que lo mismo estamos gritando, que cerramos una puerta de golpe, que nos hinchamos a llorar. Porque fue verte en un cuartel militar donde había, pues, por regimiento 7.000 personas, pues tú imagínate, 7.000 hombres. Ya que yo era la burla, la mariquita de todas. Ya que yo era, me robaban mi ropa, me encerraban en taquilla. ¿Has visto? Ya está en el cero. ¿Eso qué significa? Que ya estamos en el aire. Estamos grabando, estamos ahí en el aire. Y primero vamos a brindar, tú con tu café y yo con mi té, Daniela. Ahí, de Mallorca, Alemania. Bienvenida a El Ice and Rainbows. Ya se me había Ay. olvidado el nombre. Daniela, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tu invitación, gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí, de compartir un poco pues mi experiencia, mi testimonio contigo, ¿no? A pesar de que nos conocimos en una circunstancia maravillosa, que me encantó, la verdad que sí. Pues tener hoy esta oportunidad, ¿no? Esta plataforma para dar voz y visibilidad también, pues, a muchos puntos de perspectiva de la vida. Sí, ahí está, ahí está. Y me quedo con eso, con dar las diferentes perspectivas, que se vean las diferentes versiones, que no solamente una versión, que no solamente hay una perspectiva, que no solamente hay una realidad, y eso es importantísimo. Si es así, Daniela y yo nos conocimos en el ELA Festival en Mallorca, un festival maravilloso para mujeres queer y mujeres lesbianas y bisexuales y transexuales Y transexuales. de Europa y del mundo. Y bueno, fue una amistad a primera vista, la verdad, fue muy bonito, nos tomamos nuestra cervecita, estuvimos hablando un ratito, estuvo bonito y quedó pendiente el vernos en una entrevista aquí en el podcast y aquí está Claro que la sí. Daniela. De todas maneras, yo, fíjate, lo que te comentaba antes de comenzar, que me gusta ser, de vez en cuando me gusta ser espontánea y todo, fíjate. No soy tan alemana como dicen muchos. Y por eso hoy quiero, porque tenemos ya muchos capítulos de voces trans. Y sí que me gustaría, a raíz de tu experiencia, a raíz de tu historia de vida, de tu historia familiar, de todo lo que has pasado hasta ahora, quiero lanzar en la entrevista al completo un mensaje positivo, un mensaje de empoderamiento y un mensaje de fortaleza. Aquí vamos a hablar de lo que has aprendido, vamos a hablar de lo que has descubierto, de lo que te fortaleció. Vamos a hablar de qué te ayudó a entenderte mejor y todo pues a raíz de esas herramientas que tú o has aprendido con la edad o has tenido la suerte, ¿no? De en tu camino pues cruzarte con personas que te han ayudado en Claro ello, que ¿no? sí, para mí fue muy importante cruzarme con ese tipo de personas, ¿no? Que a pesar de que las circunstancias puedan llevarte a tu resurgir y todo ello, pero todo ese tipo de circunstancias se dan gracias a profesionales, gracias a personas que te tienden una mano, gracias a muchas personas que supieron estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la herramienta adecuada, ¿no? Para poder ayudarme eh, dentro de todo ese bucle, dentro de todo ese pozo negro que un poco pues yo me encontraba. Ujú. Vamos a empezar, si te parece bien, de manera cronológica y nos vamos a dirigir un poquito a tu infancia. Vamos a empezar con esa Daniela, que aún no era Daniela oficialmente, en sus primeros pasos, en sus primeras experiencias, en sus primeras emociones. Entonces sí que me gustaría saber si tenías ya o has tenido figuras que te ayudaron en ese camino y que te dieron esa seguridad emocional. Pues a ver, yo cuento. Daniel nace en un pueblecito de Málaga que se llama Alameda, que, y donde, pues claro, tú empiezas a nacer, empiezas a encontrar, a descubrir la vida, empiezas un poco a descubrir todo, y Daniel tiene una infancia maravillosa. Daniel vive rodeado de una familia, pues maravillosa, llena de amor, Daniel no tenía, era un niño tan feliz, sus amistades, sabiendo, sin saber ponerle nombre, que era totalmente diferente, ¿no? Pero dentro de sus circunstancias, Daniel se rodeó o
o lo rodearon de amor, de cariño, ¿no? En el colegio fue todo maravilloso. Es cierto que tú ya cuando tomas un poco de esa conciencia de qué me está pasando, ¿no? Vas notando que tú eres diferente, que tus amigas, porque yo lo que tenía más que todo eran muchas amiguitas, aunque también tenía mis amigos, pero el 100% eran amigas. Entonces, a mí me gustaba todo lo que es a mi amiga. Los chicos que le gustaban a mi amiga me gustaban a mí, la ropa que le gustaba a mis amigas me gustaba a mí, la música que le gustaba a mis amigas me gustaba a mí. eh, yo qué sé, lo que pasa que no eres capaz de darle nombre o forma a todo eso, ¿no? También es cierto que en mis años, pues referentes gays sí había mucho en Alameda. En mi pueblo había muchos referentes gays, ¿no? Y, y estaba como muy normalizado. Es cierto que referentes trans, pues no lo había. No, tú no veías a personas trans habitualmente y mucho menos en un pueblecito pequeño, porque el que dirán, o me imagino yo, no lo sé, porque no se atrevieron, porque la única persona que se atrevió fue una tal Marisol, que fue muy famosa en España, pero ella tuvo que huir de Alameda. Entonces, eh, venía los veranos y yo la veía con la Veneno, con este tipo de gente que yo veía que eran como referentes, porque lo son referentes, pero no sé cómo expresarlo, porque tampoco pretendo que se tome a mal, pero no era algo como que me representaba a mí, ¿no? Yo me Ujú, veía, me gustaba lo que veían ellas, pero no su forma, ¿no? Es la forma, el contexto que a lo mejor se transmitía a la sociedad, ¿no? Que siempre era por lo mismo, lo vulgar o la prostitución, o siempre estaban enfocados siempre en ese tipo de cosas, o lo cabareterista, y nunca pues una mujer normal trans o un hombre trans normal, con su vida normal. Eso no se veía en la sociedad, eso no estábamos acostumbrados a tener, no formaba parte de la idiosincrasia, ¿no? De todo eso que forma tu vida, que va formando tu cultura, todo lo que vas desarrollando, ¿no? En esa infancia y esa preadolescencia. ujú. La Porque verdad claro, que estamos hablando de qué época, de los yo 80, nací en el 90 79, aproximadamente. nací en el 79, o sea que imagínate que yo ya en los años 80, yo en el 88 ya estaba haciendo mi comunión, que tú ya eres como consciente de muchas cosas, todo, yo ya por ejemplo, creo que lo he contado alguna vez, pero yo le dije a mi madre que yo no quería ir de marinerito. Yo lo tenía muy claro que yo de marinerito no quería ir, y tampoco del típico traje de chico. Entonces mi madre, pues estuvimos buscando y encontramos una chaqueta de sport blanca, muy bonita, con mi camisa blanca y mi pantalón azul. Y entonces yo ya me veía como diferente a los chicos. Ujú. Ya Y no, eso ahí, a posteriori, ¿no te ha comentado tu madre nunca: "Ay, yo ya me lo olía", o "Yo ya sentía que eras diferente"? Porque las madres sabemos mucho. sí, pero mis padres, por ejemplo, siempre ha sido de una cultura un poquito, eh, pues no a exteriorizar mucho las cosas, ¿no? De mantener como, pues, esa discreción a la hora de poder hablar según qué tema. Las pocas veces que yo he afrontado, ¿no? Con ellos, el tener estas conversaciones, ha sido porque ha salido de mí y yo me he sentado con ellos, yo le he transmitido o yo le he dicho, pero eh, yo recuerdo mi primera vez que le dije a mis padres que no me gustaban las chicas, que me gustaban los chicos, tendría como unos 18 o 19 años. Y mis padres me dijeron, bueno, pues nada, nosotros te queremos igual, todo perfecto, pero no se lo diga a la gente por si te arrepientes. O Ujú. sea, un poco ese miedo a lo cómo te puede ver la sociedad o cómo la sociedad te puede percibir, de qué forma pueden hacerte daño, de qué forma pueden lesionar pues, esa coraza que los padres quieren crear contigo, ese refugio en donde siempre te quieren estar protegiendo, ¿no? Y la Claro. verdad ¿Y que qué te ayudaba a ti a calmarte en esas situaciones, no? Porque tiene que ser difícil el hecho de, vale, me apoyan, vale, están ahí porque los necesito y me están ofreciendo su presencia y su apoyo emocional, pero el hecho de que tú escondas una parte de ti tan importante, ¿cómo te calmabas? ¿Cómo te entendía? ¿Qué es lo que bueno, te pero ayudaba en? sabía que, es que no sé cómo, a ver qué palabra puedo utilizar, porque cuando yo salía a la calle,
yo no iba con un cartel diciéndole a la gente, hola, soy gay, hola, soy mariquita, Ujú, hola, soy... Porque lo mío era muy evidente, ¿no? Yo era muy amanerado. Entonces, tampoco tú necesitas ir con un cartel puesto en la frente. Y claro. entonces, yo me desarrollaba con la sociedad como tal, como yo era. Y es verdad que todo esto, hasta que ocurre lo de la famosa terapia de reconversión, pues para mí era una vida muy normal, era todo muy, yo qué sé, como que estaba muy normalizado, ¿no? Que no había que Ujú, hablar ni de mi homosexualidad, porque no era necesario de ello. No era necesario hablar de mi homosexualidad ni hablar de nada de esto, porque era algo que era muy, pues, que estaba como normalizado en mi casa, ¿no? Pues yo era así, yo me comportaba como quería. ¿Verdad que mi madre, por ejemplo, pues alguna que otra vez me pilló maquillándome, me regañó, pues esto no, o esto no sé qué, miedo, ¿no? O me prestaba, me iba a casa con una amiguita, me prestaba ropa y me veía mi madre, tú tienes tu ropa, tú no tienes que pedir ropa. O sea, pero no por, yo hoy en día empatizo mucho con ella, comprendo, ¿no? ujú, Que a lo mejor ella, la pobre, pues no supo tener muchas herramientas o no tuvo esa formación para poder tratar o cómo gestionar todo esto que me iba ocurriendo a mí y ella haber ido un poco pues, adaptándolo, ayudándome o, o, o darme esa libertad que sí o no podía haber tenido, ¿no? Pero eh, todo este proceso a mí me ha costado mi tiempo entender y empatizar ahora con ellos de que también ellos necesitaban haber tenido esa herramienta. Mi padre ujú, necesitaban haber tenido toda esa educación social, ¿no? Pues toda esa educación cultural que no tenían, porque ellos lo que habían visto venían de un franquismo. Entonces, donde una persona gay venía de la ley de vago y maleante, donde entonces había mucho estigma social todavía. Y todo claro. eso, pues yo creo que no ayudó mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ya hasta mis 14 años, pues fue todo maravilloso. La verdad que sí, que fue todo maravilloso. Lo malo empieza Ujú. con 14. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Imagino que hubo un punto de inflexión ahí donde ya te diste cuenta de muchas más cosas, donde, ¿no? Ya no estaba todo tan, no fluía todo como las sensaciones que tú ibas teniendo. ¿Cómo fue ese punto de inflexión? Pues ese punto de inflexión fue nada. Yo despierto, pues despierto recuerdo perfectamente aquella mañana que yo me levanto y yo me tocaba los pezones, ¿no? Y a mí me dolía una barbaridad. Y yo no entendía lo que era aquello. Y bueno, pero yo hice mi día normal, al otro día yo aquello ya era, el dolor era insoportable, a mí me dolía mucho todo lo que era el pezón, yo notaba que el pezón estaba inflado y entonces pues yo me dirijo a mi madre, le digo, Mamá, mira, me pasa esto, mira lo que me está pasando, me duele mucho". Y entonces mis padres toman la decisión de llevarme a un pediatra. Me llevan al pediatra que siempre nos había tratado a toda la familia y al que siempre había sido el pediatra de confianza de la familia, ¿no? Yo voy a este pediatra, pues el pediatra este, cuando llego, me mira, me observa, me toca, aquello me dolía una barbaridad, y entonces él ya había visto en mí, ¿no? Toda esa feminidad, me conocía desde pequeño, me conocía todo, y le dice a mi madre que yo lo que estoy padeciendo es un trastorno hormonal, que es lo que hoy en día se denomina una ginecomastia puberal. Ujú, ¿Vale? Que es un desarrollo de la glándula mamaria que puede sufrir tanto chicas como chicos, sobre todo chicos con obesidad o chicos con, como era en mi caso, que teníamos pues, más estradiol de lo normal en sangre. ujú, Entonces, pues claro, eh, este doctor recomienda a mis padres que yo tengo que estar inyectándome pues una dosis de testosterona durante 10 días, durante un año. Y aquello marcó un antes y un después para mí. Marcó un antes y un después, porque las primeras inyecciones que yo perdí el conocimiento, aquello, tú notas como tu cuerpo empieza a masculinizarse muchísimo, tú notas como tu pelo empieza a caerse, tú notas como psicológicamente te va afectando mucho.
porque la perspectiva de lo que tú te veías o la perspectiva de lo que tú sentías, todo eso tú empiezas a tenerla muy confundida, tú empiezas a sentirte que no, que no estaba encajando en la sociedad, que tienes que modificar todo aquello, que tú tienes que cambiar todo aquello. Yo necesitaba salir más, necesitaba, no sé, necesitaba respirar más. Yo Ujú. necesitaba oxígeno. Eh, yo aquello lo oculto de por vida, hasta hace 4 años. Yo aquello tomé la decisión que había que callarlo y ya está, que me había tocado a mí y que a lo mejor todo eso que yo era amanerado o muy femenino era por culpa de eso que me estaba pasando, de ese descontrol hormonal. Y ahí es donde empiezan, pues, orquitis epididimitis testiculares crónicas, que aquello fue horrible, horrible, porque tú imagínate que todos los ganglios linfáticos de los testículos empiezan a inflamarse constantemente, constantemente. Y tenía que estar con unos dolores brutales, tenía que estar en reposo, con cojines debajo, abierta de ¿Eso qué piernas. fue? ¿Un efecto secundario de todo el tratamiento hormonal que recibiste? Sí, ese ¿Y fueron eso se te parte. comunicó cuando se empezó con el tratamiento? ¿Se comunicaron los efectos secundarios que podías llegar a tener? No. No. No se comunicó nada. Este doctor lo único que dijo, tienes que ponerte este tratamiento. Yo estuve me mandaron para un año, no creo que llegara al año. Yo quiero recordar que, porque aparte de que como que mi cerebro intentó bloquear toda esa situación, ¿no? Y no exteriorizarla. Y entonces, eh, yo quiero recordar que fue casi un año, pero no creo que completase el año porque yo le dije a mi madre que yo no quería ponerme más los famosos tarros. Mi madre lo llamaba, te tienes que poner los tarros. Y entonces yo tenía que ir a ponerme los tarros. Y yo no quería ponerme esos famosos tarros. Yo no quería ponérmelo. Pero tenía, porque yo estaba viendo que hasta incluso mi forma de ser Ujú. estaba cambiando. Ahí yo estaba todavía estudiando, pues había llegado al instituto. Mi primera semana, única primera semana en el instituto, yo sufrí un poco de bullying, después yo no, porque los chicos que empezaron con el bullying, que venían de otros pueblos y eso, pues al final terminaron siendo mis mejores amigos. Pero eh, esa primera semana yo tenía que como cohibir todo aquello, yo tenía que reprimir todo, yo tenía que sacar otra versión de lo cual yo venía acostumbrada a un colegio que era tan feliz, que todo era tan maravilloso, que yo nunca había tenido un problema y que de la noche a la mañana entra en rebeldía. Ya mis estudios se estaban fracasando, mis notas estaban siendo un desastre y todo, pues, aquello se me vino todo un poco encima y estuve un añillo o dos ahí tambaleando con todo. La experiencia de Daniela revela cómo el silencio, la imposición y la falta de acompañamiento emocional pueden convertirse en factores profundamente traumáticos durante una etapa vital, ya de por sí frágil, la adolescencia. Desde una mirada psicológica, uno de los elementos más relevantes es la ausencia de consentimiento informal. El tratamiento médico aparece no como una decisión comprendida y elegida, sino como una orden externa, lo que genera una vivencia de pérdida de control sobre el propio cuerpo. Cuando una persona, y especialmente una adolescente, no entiende qué le está ocurriendo ni por qué, el cuerpo deja de sentirse como un lugar seguro. La reacción del cerebro de bloquear recuerdos es un mecanismo de defensa psicológica. No es olvido, sino protección. La mente intenta aislar una experiencia que resultó demasiado invasiva o dolorosa para ser integrada en ese momento. Esto suele ocurrir cuando no hay espacio para expresar el rechazo, el miedo o la confusión, como le sucedió a Daniela, que sentía que debía someterse al tratamiento pese a no querer. La consecuencia natural de esta acumulación de presión es la rebeldía y el colapso académico. No se trata de falta de capacidad ni de interés para nada, sino de un sistema emocional saturado. Cuando la energía psíquica se destina a resistir, a ocultar y a sobrevivir,
deja de estar disponible para el aprendizaje. El fracaso escolar en este contexto es un síntoma, no la causa del malestar. En conjunto, la historia de Daniela muestra cómo la combinación de decisiones impuestas, cambios corporales no deseados, falta de escucha y exigencia de adaptación social puede llevar a un periodo de desorientación profunda. También evidencia algo clave: el sufrimiento no surge de su identidad, sino de la forma en que su entorno gestionó, o en este caso, no gestionó su proceso. La reflexión final es clara. Sin información, sin voz y sin apoyo emocional, incluso las intervenciones que se presentan como necesarias pueden convertirse en experiencias traumáticas. Me descolocó mucho porque yo quería seguir con mi vida normal, salir mis fines de semana con mis amigos, pero yo tenía que estar trabajando y encima me encontré con una odisea que era, yo veía a mi hermano mayor, ¿no? Que a él le gustaba mucho el fútbol, empezó a triunfar en el fútbol, entró en la cantera del Málaga, juntaba muchas guerras con mis padres porque yo quería entender por qué yo no podía salir, porque mi hermano por jugar al fútbol, pero yo no. Después él se echó novia, encima pues tenían que dejarlo para salir para que saliera con la novia, yo tenía que estar allí, entonces yo pensé, pues me voy a apuntar a la escuela de fútbol, yo voy a echar una novia, todo eso que fue errores, porque las dos cosas, ambas cosas, pues tú imagínate, yo al fútbol estuve jugando mm, 15 días, como mucho. Y novia, Ujú. pues pude tenerlo 2 semanas, porque es que yo no podía. Pero claro, tú te obligabas a que yo quería sacar todo eso y ser como parte más de la sociedad, de lo normal, pero eh, yo entiendo que mis padres lo hicieron de la mejor forma, ¿no? Pero claro, a veces yo le decía, ¿pero por qué tenía que jugar fútbol yo para poder salir? Y entonces fueron muchos problemillas que se fueron ahí acumulando y llegó algo que mucha gente me ha criticado ¿por qué no te presentaste a objetor de conciencia? Pues mirar, en aquellos años, por casa solamente podía haber un objetor de conciencia. Y mi hermano se presentó por el fútbol a objetor de conciencia. Entonces yo no podía optar a ser objetor de conciencia y tenía que ir sí o sí al servicio militar. Aquello me derivó a que, bueno, pues mira, sentí como un alivio, como que me iba de casa, que no iba a estar trabajando todo el día en el bar, pero a la misma vez llegó la losa más grande que pudo caer encima de mí, porque fue verte en un cuartel militar donde había, pues, por regimiento 7.000 personas, pues tú imagínate, 7.000 hombres. Yo aquello era la burla, la mariquita de todas. Yo aquello era, me robaban mi ropa, me encerraban en taquillas, bueno, borradas, borradas. Y tú intentas crear una coraza. Ahí es cierto que sí me encuentro con un íntimo amigo de mi padre, que estaba de brigada allí, en el cuartel, y, y me enchufó en enfermería. Yo ni había estudiado enfermería ni nada por el estilo de enfermería, pero me enchufó en enfermería y allí dentro de enfermería pues me encontré con una mujer que fue como un globo de aire, que era una teniente médico, eh, que con ella yo me sentía como protegida. Delante de ella nadie se atrevía a hacerme nada, delante de ella nadie, bueno, y yo pasaba consulta cada día con ella. Fue como un poco de vía de escape el estar a su lado dentro del cuartel, porque si me hubieran dejado en algún batallón o algo, pues hubiese sido ya, pues creo que mi entierro. Ujú. Me hubiera suicidado, vamos, lo tengo clarísimo, ¿Qué a qué edad tenía en esa época, cuando 18 estaba años, haciendo el servicio militar? 18. 18 años. O sea, que estamos hablando de un proceso de 14 a 18 años donde, bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Y te Claro, yo hicieron. estuve con el tema del restaurante, yo estaba haciendo la FP de administrativo, entonces tenía que estar trabajando, pero tenía que estar a la misma vez estudiando, no tenía esa libertad para poder salir los fines de semana, no tenía todo eso que Ujú. conlleva el tener una adolescencia, pues, que digamos, normal, ¿no? Entonces, después, claro, tenía 16, 17 años, cuando yo terminaba de trabajar a las 12 o 1 de la madrugada en el restaurante, lo único que había abierto era la discoteca. O sea que apenas sin edad, pues, porque mi tío, recuerdo que era portero de la discoteca, me dejaba entrar y mis padres me dejaban 1 hora. En la época de la adolescencia se te juntaron muchísimas cosas, ¿no? Se te juntaron esas dudas, se te juntaron momentos donde no te sentías que pertenecías tampoco.
se te juntó, imagino que también ese proceso, ¿no? Que estamos hablando de hormonas, pero efectivamente es así. Ese trastorno bestial hormonal que tenemos cuando estamos en plena adolescencia, que lo mismo estamos gritando, que cerramos una puerta de golpe, que nos hinchamos a llorar, ¿no? Entonces, imagino que no sería fácil, ¿no? Que te ayudó a construir esa confianza en ti misma a medida que fueron pasando los años. Pues me ayudó una cosa, me ayudó a que yo un día en mi habitación, en mi cama, yo lloraba mucho, lloré mucho, a escondidas, a solas, porque yo quería ver o entender por qué yo no era parte de normal de esa sociedad, ¿no? Entonces Normal. hubo una cosa, no sé, fue algo que, porque surgió y que llega ese día, porque tiene que llegar ese día, de que me puse a leer un libro que es de Isabel Weber, que se llama El amuleto, y era la importancia que tú le quieras dar a las cosas, ¿no? Ujú, ¿Qué valor o qué importancia tiene según tu perspectiva? Porque cada persona puede tener una perspectiva y puede darle esa importancia, ese valor. Entonces, yo cuando me leí ese libro, me entró ganas de volver a leerlo. Y lo volví a leer. Y ahí descubrí que mi homosexualidad o mi sexualidad o todo ese sentimiento que había dentro de mí, porque cuando te preguntas, ¿y cuándo te has dado cuenta que eres mujer trans? No tienes que darte cuenta. Forma parte de tu identidad. Es una identidad con la que tú naces. Entonces, esa identidad con la que yo descubro ese libro, ¿no? Yo decía, esta es mi vida y yo la veo desde este punto de vista. Tengo que aprender a verla desde este punto de vista. Me da igual desde el punto de vista que la vea cada ser humano. Yo sé desde el punto de vista que tengo que ver mi identidad, que es mi amuleto, es mi regalo. Y entonces, a pesar de que no lo quiera encontrar, no lo quiera encontrar, que lo vas cambiando, que lo vas modificando, que tú intentas a ver cómo encajar mejor en la sociedad, pero llega un momento que, que yo me dejo llevar. Tú puedes intentar a ver si de qué forma puedo encajar siendo un chico gay de lo más normal, aunque sea, y tampoco, porque no lo encajas tampoco, porque no sé cómo expresarlo, no me gustaba ver un chico gay. Es que esa ujú, forma parte de mucha gente que no lo comprende. No me gustaban los chicos gay. A mí no me gustaba un hombre gay. Entonces, mm, o un hombre que fuera un poco amanerado, o no sé, era el concepto que yo tenía de gay, ¿no? ujú. Porque en aquel entonces un gay era el que era amanerado, el que era la mariquita, era No. la mariquita. Hoy en día ya no. Vemos que hay una diversidad inmensa, pero en aquellos años, en los años te estoy hablando, 80 y 90, no, la mariquita era las mariquitas. Lo demás era todo lo que estaba dentro del armario, oculto, tapado, callado. Claro, ese cambio de perspectiva que nombrábamos al principio, ¿no? Dependiendo Sí, de dónde tú lo veas y cómo tú lo veas, no tiene que serlo de la misma manera que puede verlo la otra persona, ¿no? lo que pasa Qué que, curioso, pues fíjate que con un libro, ¿no? Te descubriste esa otra parte, ¿no? Esa visión. Estamos hablando de un periodo de crecimiento personal muy grande, muy profundo, muy personal, valga la redundancia. Imagino que en todo este tiempo habrás visto también o te habrás dado cuenta las habilidades que tú tienes, los recursos claro, que tú tienes después de todo este tiempo. Que te puede que te ha ayudado y qué crees tú que puede ayudar a personas que estén en situaciones similares, ¿no? Que pues a lo mejor no tengan, pero puedan ayudar a yo creo que tenerlo, ¿no? A aprenderlo. puede ayudar mucho el autoquererse, el autoconocerse, el auto saber y bueno, hay días que flaqueas, porque yo lo he tenido. Hay días que te automachacas. Hay días que piensas que no, que por más que tú quieras luchar contra todos esos prejuicios de la sociedad, contra todo ese estigma, contra toda esa gente, contra esa habladuría. Claro, ayer mismo me ocurrió una cosa muy importante, ¿no? Cuando tú vienes de una idiosincrasia de toda esa cultura, de el que dirán, del miedo a perder ese prestigio, ¿no? El miedo a ser como la comidilla de gente de un pueblo pequeñito, ¿no?
hubo una persona que yo la tenía en mi subconsciente, que llevaba muchos años sin saber nada de ella, pero una persona que mis recuerdos son maravillosos hacia esa persona, ¿no? Porque jugaba con sus hijos, yo me acuerdo de estar mucho en su casa, de una mujer que me trataba siempre súper bien, con mucho cariño, a que ayer lo veo poniendo comentarios negativos hacia mí en redes sociales, ¿no? Y me quedé pensando, ¿qué habré hecho? ¿Qué daño yo habré podido o qué habrá cambiado la perspectiva de esa mujer hacia mí cuando todo lo que yo recuerdo de ella es maravilloso, ¿no? Y sin embargo, ayer, pues yo intentaba como auto boicotearme, ¿no? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué has podido Ujú. hacer? Y Como si tú tuvieras la culpa, ¿no? eso es, como si hubiese tenido la culpa de algo. Y entonces ahí es donde juega ese papel de autoquererte mucho, de autoconocerte, lo que ella piense de ti. Por mucho que tú quieras a lo mejor entablar una conversación con ella y preguntarle qué ha podido cambiar o qué ha podido ocurrir o qué es lo que ha visto para que tenga esa percepción de mí, ¿no? Pero sí es verdad que todo ese tipo de comentarios influyen. Claro. Influyen el cómo te miren, influyen el cómo te tratan, influyen, yo qué sé, cuando tú llegas a un sitio y ves que mm, las miradas, los comentarios, los codazos y todo eso, de gente que tú conoces, ¿no? De gente que tú has vivido, porque cuando es gente que tú no conoces, pues a lo mejor te da un poco más igual. Pero cuando es gente de tu núcleo, de tu cultura, de gente con la que tú has desarrollado muchos aspectos de tu vida, pues sí te duele y te toca un poco el alma de decir, ¿y qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho? ¿Qué no le habrá Ujú. encajado de mí, no? O qué... Y entonces tú tienes que retroalimentarte de ti misma de esa resiliencia, ¿no? O esa energía tuya que tú digas, no, pero nada de esto me puede destruir, ¿no? Nada de esto puede terminar conmigo. Mira, yo la única vez que lo pensé, solamente lo pensé, eh, que no tenía sentido seguir viviendo, fue cuando me ocurrió lo del servicio militar. Pero después yo miraba y yo decía, pero si yo soy lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y yo soy una persona alegre, yo soy una persona divertida y me encanta salir, bailar, reírme, me encanta. A mí no me puede amargar que haber pasado por esta situación, ¿no? Pero me machacaba mucho y yo aquello lo quise ocultar también hasta la saciedad. Lo he ocultado yo, de lo que yo pasé en el servicio militar, siempre lo he ocultado. Yo contaba solamente lo bueno y lo malo me lo callaba. Yo lo bueno, pues era porque a lo mejor con el teniente médico llegaba un reemplazo de 3.000 hombres, ¿no? Y había que ir a vacunarlos y yo recuerdo con ella de reír, ¿no? Porque ella llegaba y decía, 2 minutos, todos desnudos. Y lo ponía, tú imagínate un pabellón, 3.000 hombres allí, todos desnudos. Pues aquello era, para ella y para mí era gloria bendita, me alegraba la vista. Pero entonces yo siempre contaba ese tipo de anécdotas, ¿no? Lo bueno. O por ejemplo que salía por las noches y yo me iba a la zona de ambiente, que yo nunca había visto zona de ambiente, no conocía lo que era un drag queen, no sabía lo que era un cuarto oscuro, yo no sabía lo que eran mil cosas que yo descubro ahí, ¿no? Y entonces a mí aquello, a pesar de todo el dolor que yo estaba sufriendo por las mañanas, todas esas vejaciones, todas esas humillaciones, yo lo sabía convertir en algo bueno por las noches, porque yo llegaba allí y yo me reía, hice mi grupo de amigos y amigos, entonces salíamos por diferentes discotecas, nos íbamos, y entonces eso me servía a mí, esas ganas de volver a salir por la tarde me alimentaban y decía, bueno, venga, esto va a terminar, esto termina, esto es un periodo corto, estos son 9 meses y pasa, estos son 9 meses y pasa. Y, y la verdad que entre la médica y entre mis amistades por la noche, tú le sacas fuerza a todo lo malo. Sopesa y dices, bueno, lo bueno me compensa un poquito más que todo eso malo que yo he pasado. Y ahí es donde... Exactamente.
Es lo que te iba a decir, Daniela, que es lo que yo veo, ¿no? Desde fuera, el hecho de que te ayudó el saber relativizar también, porque esas cosas no son fáciles y esas La verdad es que situaciones no. son duras, pero sí es verdad que tú supiste poner en una balanza también lo que te estaba pasando, que era positivo, las personas que te estaban ayudando también indirectamente o inconscientemente con la chica esta de la enfermería Ajá. y ese tipo de situaciones así, esa habilidad es tuya. El Sí, hecho, eso sí. no lo puede cualquiera. Imagino que eso, es como cuando dice muchas personas fallecen, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Y hay gente que dice, por ejemplo, mi madre dice siempre, eso a mí me da más vida, porque sigo aquí y porque sé que con esa resiliencia que tú dices, se pueden Mira, afrontar estos momentos y momentos incluso peores. yo Entonces, es recuerdo, una habilidad que tú has creado con el tiempo también, ¿no? yo Y que recuerdo te ha un ayudado a chico, crecer. yo recuerdo uno de los chicos gays también, que era de Barcelona, que estaba en el cuartel militar. Él estaba, pues sí estaba en un pabellón, él sí estaba, y entonces le tocó vivir situaciones muy complicadas. Y yo recuerdo como él intentó incluso quitarse la vida. Y claro, entonces yo hablé con esta teniente médico y yo le pedí que por favor que lo ingresara allí en enfermería porque yo siempre estaba de guardia en enfermería. Entonces digo, pues mira, el tiempo que está aquí conmigo comparto con él, le ayudo, eh, porque yo ya veía en mí lo difícil que eso era. Me imagino estar 24 horas en un pabellón, donde Ujú. aquello era, yo por ejemplo, mi habitación pues estaba dentro del centro de salud, mi habitación, todo, mi taquilla, mis cosas ya ahí dentro del salud, dentro del centro de salud, pues como que ya creé en mi coraza, ¿no? Y como que a mí si Claro, me ocurre aquí algo, yo tengo un mando alto que me puede proteger, ¿no? Entonces tú creas vas creando esa coraza y todo eso que tú vas creando te diciendo, bueno, voy alcanzando, voy ganándole la batalla a esto, venga, voy enfrentándome a esto, voy enfrentándome a esto. Yo con este chico lo viví muy bien. Imagínate que yo hubo un momento que ella me intenta convencer y yo casi me dejo convencer de que yo siga en el ejército. Ella me dijo, continúa en el ejército, continúa con nosotros en el ejército, porque tú valdrías mucho para esto, no sé qué, pero, y me tenía que ir a ¿por qué Madrid. crees que te lo decía, Daniela? Porque suena Porque un yo creo poco, que ¿no? ella quería Como darle ese punto de vista de visibilidad diferente. okey, Yo porque creo, suena muy contradictorio, ¿no? El hecho de pero, sufrir todas las pero yo vejaciones y creo que todo. como normalmente en el ejército, eh, todas las mariquitas soñaban porque que la mandaran para casa y que no eran aptas para estar allí o pedir los objetos de conciencia, pero no se los concedían. Entonces, yo recuerdo un chico, Helio, que lo conozco perfectamente, de aquí de Mallorca, que me quedé con su cara grabada y después los años no ha juntado, que él llegó allí al cuartel militar y lloraba como la Madalena, lloraba como la Madalena. Y porque no quería estar allí en el cuartel, no quería, bajo ningún concepto, porque sabía el sufrimiento que iba a pasar allí. Entonces, mm, yo recuerdo perfectamente cuando le dijo esta teniente médico, vete, ¿no? Que se fuera, que no iba a hacer el servicio militar, que no era apto para hacer el servicio militar. Y yo la miré y le dije, ah, porque él es sí y yo no. Y dice, porque tu fortaleza no es la de Guau, fíjate, fíjate. Y esas palabras se te han quedado grabadas, ¿eh? él. Hace muchos años y aún lo tienes Tú aquí. imagínate, Pues en el fíjate, 98. fíjate, fíjate lo que te ha podido, eso, influir, esas simples palabras Sí. en tu vida, ¿no? Hoy, ¿qué podrías decir que te sorprende de la mujer en la que te has convertido, Daniela? Uf. Pues yo creo que esa mujer, a pesar de que tuvo una época mala, ¿no? Con adicciones y todo eso, porque quería reencontrarse ella, ¿no? Y yo creo que fue un poco egoísta, no voy a negarlo, y lo reconozco, fue un poco egoísta porque cuando necesitaba sacar ese yo interior, ¿no? Esa Daniela, darle vida y todo, pensó primero en que primero tenía que tener una formación, terminar su estudio. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a ver en ninguna universidad ni en ningún sitio una persona trans.
Entonces no estábamos visibles. Entonces yo decía, es que esto es imposible llevarlo. Para mí aquello era una odisea. O sea, no voy a tener oportunidad de futuro, no voy a tener nada si yo hago este paso primero antes que este, ¿no? Entonces, eh, tengo que gritar a los cuatro vientos, necesito ayuda, y llego a Mallorca y yo me encuentro con un equipo extraordinario de médicos, de psicólogos, bueno, de todo. Yo cuando llego a Mallorca y empiezo con mi médico de cabecera a pedirle ayuda y le pido a mi médico de cabecera ayuda, 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 y él es el que me va derivando a diferentes ámbitos, a diferentes cosas, ahí es donde yo le digo a Nati, que no se me va a olvidar nunca, la que era psicóloga de identidad y género de aquí de Son Espace, ¿no? En Mallorca. Yo le digo a Ujú. Nati aquel día, no se me va a olvidar, es que mi sufrimiento ha sido tanto para llegar aquí este día, digo, que no sabría ni por dónde empezar. Y ella me dijo, pues empecemos por una cosa, porque seas tú. Y a mí aquello me marcó Ujú. también mucho. Fíjate, Aquello me ayudó fíjate. mucho. Aquello fue lo que día a día yo me levantaba y yo decía, bueno, ahora mismo estás con Daniel y Daniela en la mano. Y juntos tienen que conseguirlo. Daniel tiene que ayudar a Daniela, Daniela tiene que ayudar a Daniel. Y entonces yo creo, perdón, yo creo que fue un momento, unos años donde ambos se retroalimentaban, ambos Ujú. tenían que sacar esa fortaleza. Yo recuerdo que estaba sin trabajo, que no tenía nada, y entonces ya estaba en tratamiento hormonándome, pero eh, los trabajos que encontraba era para chicos. Entonces yo decía, da igual, no se tiene por qué enterar, venga. Y yo iba incluso de chef de cocina, que yo no había trabajado en mi vida de chef de cocina, pero lo que había visto de mis padres en el restaurante y lo que yo me había alimentado y nutrido durante todo ese tiempo, ¿no? Pues yo empecé a ejercerlo. Y es ahí donde Ujú. yo lo consigo todo poquito a poco a través de Daniel y de Daniela. Y pues tú imagínate, yo me pillo trabajando en el banco, yo estaba trabajando en un banco Ujú. y, y había clientes que llegaban y me decían el chico de la coleta, había compañeras que me trataban en femenino, pero bueno, yo iba jugando con que, bueno, todo esto es un proceso que sé que tiene que ir adaptándose, igual que la familia, que aunque a pesar que mi familia estaba muy lejos, pues yo no me atreví, y en eso sí he pecado, a contarle, mira, pasa esto, pero sí quise que poquito a poco ellos fuesen viendo, ¿no? Cuál era mi proceso, qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que estaba viviendo yo y qué era lo que yo había salido de todas las adicciones, que yo había conseguido todo, que había vuelto a trabajar en banca, que yo había vuelto a todo ese resurgir que estaba empezando ahí poco a poco a sacar el cuello, que quería sacar el cuello y respirar y dar libertad y por fin en mi vida, a pesar de todo, poder ser también yo la mujer que yo soñaba, la mujer que anhelaba, esa niña que había dentro de mí, esa niña que jugaba con las cortinas poniéndoselas como vestido, esa niña que le robaba a mi madre la barra de labios para maquillarme fuera de casa, esa niña que soñaba con presentarse a un concurso de belleza, esa niña que tanto deseaba, sale como un huracán, ¿no? Ha salido como, pues, como un huracán para afuera, a la cual, pues, mm, ella supo soltar bien de la mano un día y darle las gracias a Daniel. Ujú. Totalmente. Y fíjate, me quedo con 3 palabras, si no si lo puedo definir. Fortaleza, por supuesto, esa paciencia que no se da en todos los casos, y resiliencia, y aún así aceptación, aceptación en todos los sentidos, aceptación en la perspectiva de los demás, aceptación en lo que te ha pasado en todos estos años, ¿no? Y el aceptarte ahora como eres y el aceptar el haber tenido ese apoyo y ese trabajo en conjunto con Daniel, que también es Sí, tan importante, no para rechazar mí esa sí, parte que es también parte de la persona, ¿no? Entonces, para mí sí, fíjate que empezamos diciendo vamos a hablar de fortaleza, vamos a hablar de empoderamiento, y fíjate cómo acabamos con esas palabras que espero que le llegue a muchas personas. claro que Espero sí, que salga de ejemplo, porque tenemos que tener referentes, referentes no solamente bueno, de todo lo pasado y de todo lo negativo, sino de cómo hemos conseguido salir de ello.
¿Cómo esa de lo que evolución? nos ha llevado a esto exactamente y de cuáles son esas fortalezas y tenerlas muy presentes, porque precisamente esas fortalezas podemos enseñarlas y esas Claro, fortalezas podemos nombrarlas. Eso es lo claro. bonito. Cuando a mí me pregunta mucha gente, ¿y por qué no te atreviste? No sé, a lo mejor, yo no digo que a lo mejor lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho, no lo sé. Si hubiese tenido referentes, si hubiese tenido herramientas, si hubiera tenido esos Claro. conocimientos, si yo hubiese tenido, no lo sé, a lo mejor lo hubiese hecho. Eh, o no, o no, o a lo ¿O mejor no? Daniel hubiera actuado igual, ¿no? Que no lo sé, pero sí sé ahora que vas descubriendo muchas cosas, ¿no? Y ahora que me ayuda a pues, colaborar con muchos eh, podcasts, que me ayuda a colaborar en muchos pues mesas, talleres de diversidad, ¿no? Eh, Ujú, que yo voy adquiriendo muchos conocimientos, cada día aprendo y empatizo. Me gustaría volver a trabajar en banca, pero no por el simple hecho de mi comodidad laboral, no. Me gustaría trabajar en banca por dar esa visibilidad de que las personas trans ujú. podemos estar en banca, porque a mí se me despidió por hacer mi transición, ¿no? Yo le pregunto a la sociedad, ¿estamos acostumbrados a verlas en un banco, en una oficina del INEM? No estamos acostumbrados a todavía a ello, no tenemos esa educación, no estamos presentes. Pero se trata de normalizar, no solamente Claro, de pero para visibilizar, sino de normalizar hay que ser normalizar. visible, para Claro. normalizar las cosas y para que podamos entenderlas, igual que es lo que yo te decía, ¿no? ¿Por qué ya tenemos por normalizado que un hombre va a pilotar mejor un avión que una mujer? ¿Por Claro. qué? Porque Y siempre, fíjate que nosotras mismas nos damos cuenta de esos prejuicios, ¿no? sí, Que eso es lo claro, importante, si nos quedáramos solamente en el prejuicio, pero si te das cuenta que estás prejuzgando, claro. pues eso ya, quieras que no, ayuda. Claro, sí, yo dije, ¿cómo se me ocurre esto? Total. Bueno, la vida misma, la vida misma y la naturalidad misma. Daniela, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí, porque sé que estás súper ocupada con 28.000 eventos después del Miss Trans, ¿qué Queen era? Trans World. Queen Trans World, que bueno, yo ya me pierdo entre tanto nombre Bueno, y todo este tiempo que has dedicado a nuestra plataforma, pues bueno, solamente agradecerte que hayas para mí ha estado sido aquí y tu un sinceridad. placer inmenso, de verdad. Me encanta compartir contigo. Descubrí que eras una mujer muy sensible, una mujer con muchos valores y con cosas muy necesarias para la sociedad, ¿no? Porque a veces el entender, el educar la mente es mucho más importante que nos puedan educar a la hora de cómo te puedes sentar, cómo te puedes maquillar, muchísimas cosas. Pero yo creo que educar la mente, educar esa conciencia, crear esa sensibilidad en el ser humano es mucho más Ujú. importante. Y yo creo que tu labor es inmensa. La verdad que sí, felicitaciones. Sí, muchas gracias, ya no solamente en la plataforma, sino también en casa, porque yo a mis 2 enanos, lo Claro, yo creo educo que en en ello tolerancia radica y en todo, igualdad. ¿no? Radica todo Total. Son en el tener. futuro. Claro, y yo, por ejemplo, cuando muchas veces hablo que la gente no lo comprende, de lo de mis padres, que digo, es que no supieron, es que mis padres no tenían esas herramientas, pero yo creo que desde Claro. sus conocimientos, ¿no? Lo hicieron lo mejor que pudieron. Es que Ujú. los pobres no tenían herramientas, no tenían conocimiento, no tenían esa cultura, no tenían nada de ello desarrollado. Entonces, demasiado han ido, y su proceso pues también es necesario también para la sociedad. Mi padre hoy en Claro. día no sabe tratarme en femenino, pero para él sigo siendo su rey y para mí me enorgullece, porque yo a través de cómo se expresa, de cómo me los dirige o cómo se me mira, yo lo percibo ese cariño. Así que esa Claro. es la sociedad que necesitamos. Exactamente. La sociedad que necesitamos. Muchas gracias, Daniela. Un abrazo gigante para Mallorca. Otro para ti, corazón.